Un gusto, ¿cómo les va? Nosotros somos alumnos de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de La Puerta del Plata, sede Resistencia, y en el día de hoy vamos a estar analizando el fallo de Mirna Machan versus Estado de Guatemala. A continuación voy a pasar a presentar a mis compañeros. Él es Gianfranco Sado y la señorita Aitza Chamarro Pol. A continuación vamos a estar haciendo un breve análisis del siguiente fallo. Aquí fue donde a ellos se los llevaron a las 6 de la mañana. Ellos estaban desayunando cuando vino el ejército y se los llevó. Antecedentes históricos. Las dictaduras militares en Guatemala surgen desde 1982 hasta 1985 en la lucha contra la subversión. Otro antecedente es que Guatemala es Estado parte desde la Convención Americana desde el 25 de mayo de 1978 y reconoce la competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987. Otro antecedente es que las actividades de investigación sobre las comunidades de la población en resistencia y de las políticas del ejército guatemalteco hacia las mismas. Eso se da en 1990. En la dispositiva anterior podemos observar cómo se plasman los antecedentes históricos referidos al caso de Mirna Machan. Si bien es menester recalcar que el Estado de Guatemala no solamente fue parte de esa guerra civil que ocurre en 1982 a 1985, sino que también fue parte de varias guerras civiles que comienzan con anterioridad. Pero nuestro foco va a estar enfocado en esta porque Mirna Machan hace una investigación cual le cuesta la vida, referido a conocer las políticas de Estado correspondiente al desplazamiento de interno que surgía en ese momento. En el video que pasamos con anticipación, habla sobre la desaparición de personas que sucedía sin una justificación previa. Esto quiere decir que las personas desaparecían de su hogar sin tener conocimiento los familiares o las personas allegadas a ellas. Nunca más se volvía a saber de ellos. La investigación de Mirna se basa bajo esas personas. Hace falta recalcar que en la época generacional que ocurre esto de la guerra civil, los militares creían necesario exterminar el pensamiento subversivo y eliminar toda forma de pensamiento enemigo. Esto quiere decir que buscaban eliminar a toda persona que pensara de manera diferente a los gobiernos militares o estas personas que estén en contra del gobierno militar. Por eso podemos decir que fue un caso que establece un precedente histórico. Para referirnos al control de convencionalidad tenemos que decir que comienza a través del caso de Almonacid Arellano y otros versus Chile. Esto se da en el 2006. La esencia nativa del control de convencionalidad antes de aparecer formalmente. Cuando hablamos del control de convencionalidad tenemos que referirnos a su nacimiento normativo, el cual tiene indicio en el fallo de Arellano versus Chile en el año 2006. Si bien de ese fallo surge el nacimiento normativo, tenemos que remontarnos al caso de Mirna Machan para hablar de su esencia nativa que comienza en ese momento. Debemos recalcar que el caso de Mirna Machan se da en el año 2003. Y se da esto por un voto concurrente que sucede durante la sentencia de la Corte, respectivamente del caso de Mirna Machan. El voto concurrente refiere a que el juez, si bien está conforme con lo resuelto, decide paralelamente poder argumentar y extender sus argumentos con una explicación más amplia. Y los decide ampliar, pero esto no tiene que entrar en discrepancia con lo ya dictado en la sentencia de la Corte. A su vez también se puede percibir esta suerte de control de convencionalidad a través de la sentencia cuando nombra el ángulo del derecho internacional, el cual identifica que es responsabilidad del Estado de Guatemala hacerse cargo de los acontecimientos que se da por el fallecimiento de Mirna Machan.
Esto es una norma internacional que sale desde la luz de la Convención de los Derechos Humanos y promueve los compromisos convencionales que tienen los estados partes. Esto quiere decir que el Estado, una vez que es presente, no se puede dividir ni fraccionar una medida cuando ya se es parte de un tratado internacional como lo es la Convención de los Derechos Humanos. Una vez que este Estado firma, ratifica la Convención de los Derechos Humanos, se somete a la competencia contenciosa de la Corte. Esto quiere decir que a consecuencia de esto, todos sus órganos están sujetos a la obligación internacional. Esto deja de ser parte del derecho interno y comienza a ser parte de lo que va a ser el derecho internacional. Como bien nombré anteriormente, Mirta Marchán fue asesinada cuando esta salía de su asociación por agentes militares. Mirta Marchán fue una antropóloga que se recibió en su país y después hizo distintos doctorados en el exterior. En 1986 funda la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, que tenía como fin investigar las causas y consecuencias que había dejado la guerra guatemalteca, o sea, la guerra civil, y qué había pasado con los desplazamientos internos, con los desplazados internos, más precisamente. Mirta Marchán, en uno de sus informes, plasma que la ayuda gubernamental y del ejército fue mínima. Por eso, también, en uno de los informes, piden que intervenga la Iglesia, organizaciones no gubernamentales y la Cruz Roja Internacional. Cuando llegó a oídos del gobierno y a oídos del ejército militar, rápidamente fue vista como un objeto político, un objeto para seguirlo de cerca. Mirta Marchán, luego del informe, fue seguida de cerca por el sargento mayor Álvarez, que seguía todos sus movimientos y sabía lo que hacía. Lamentablemente, Mirta Marchán murió el 11 de septiembre a través del autor material, que es Álvarez. Hay dos informes policiales que se nombran en el caso, que lo toma la Cámara Penal en primera instancia. El primer informe decía que la causa de Mirta Marchán había sido una tentativa de robo, cuando en realidad en el otro informe de José Melinda Escobar y un compañero, José Melinda Escobar y su compañero eran detectives de la policía, que plasmaban que Mirta Marchán fue asesinada, hubo un plan estratégico para asesinarla. José Melinda Escobar declara esto, reconoce su informe, y al reconocer su informe y a dar testimonio de lo que había plasmado con su compañero en su respectivo informe que nombré antes, cuando termina de rendir esta declaración, se le acerca un representante del Ministerio Público diciendo que había sentenciado su muerte. Al enterarse de esto, José Melinda Escobar lo replica públicamente, lo hace público, que temía por su vida, y lamentablemente, el 5 de agosto de 1991, José Melinda Escobar fue asesinado, mientras se dirigía a la Procuraduría de Derechos Humanos. Finalmente, Álvarez fue condenado a 30 años de prisión como autor material del hecho por asesinato de Mirta Marchán. Sin embargo, su hermana apela para que también estén en condena los respectivos autores intelectuales del hecho. Esto, lamentablemente, no se pudo realizar, no se pudo esclarecer del todo a los autores intelectuales, si bien están nombrados. No se hizo una sentencia por los distintos amparos que realizaron los autores intelectuales frenando el proceso judicial. La que lleva el proceso judicial de Mirta Marchán es su hermana, que alega que en el proceso hubo varias intervenciones a través de estos amparos, se frenó bastante el proceso. Por eso, luego, aparte, hubo varios jueces pasó por distintos juzgados, etc. Por eso se frenó bastante y no se pudo declarar sentencia contra los autores intelectuales del hecho. Luego del hecho consumado, volviendo al 11 de septiembre de 1990, la
Comisión Guatemalteca de Derechos Humanos presenta la denuncia ante la Comisión Interamericana. La Convención Interamericana da lugar a la denuncia plasmada por la Comisión Guatemalteca de Derechos Humanos, en la que suscribe que se fueron violados distintos derechos, que luego mi compañera lo va a pasar a exponer. Y primero, antes de que se haya dictado sentencia, en el 2000 trataron de llegar a un acuerdo para que el proceso para que se pueda dictar sentencia en un proceso libre, como cualquier ciudadano. Esto el Estado no respetó su propio acuerdo con las partes, con la hermana de Mirna Marchán, perdón. Y en el 2001 la comisión decidió elevarlo a la Corte. A continuación va a seguir mi compañera Mayra con la sentencia de la Corte Interamericana. Resolución de la Corte. El Estado debe honrar públicamente la memoria de José Mérido Escobar, investigador policial relacionado con los hechos del presente caso. El Estado debe incluir capacitaciones en materia de derechos humanos y derecho internacional comunitario dentro de las Fuerzas Armadas y de la Policía. El Estado debe presentar una beca de estudios con el nombre de Mirna Marchán. El Estado debe otorgar las garantías de seguridad suficientes a las autoridades judiciales, fiscales, testigos y a los familiares de la víctima. Siguiendo la línea de los puntos resolutorios acerca de la responsabilidad que le atribuye la Corte al Estado, podemos decir que el Estado viola el derecho a la vida y a la integridad personal. Por otra parte, el Estado debe reconocer públicamente su responsabilidad en el caso y debe pagar la suma de $266.000 o su equivalente en moneda Guatemala a los familiares de Mirna, como ser ellos, su hermana e hija, entre otras personas. Como último punto, pero no menos importante, el Estado debe investigar los hechos del presente caso con el fin de identificar a los autores materiales y responsables de la ejecución extrajudicial, independientemente esto de la persona que ya se encuentra sancionada por el presente hecho. Además, el Estado debe darle su nombre a una calle o plaza reconocida por la ciudad y colocar en el mismo el lugar donde falleció. El voto del juez Sergio Ramírez García en el caso Marchán resuelve en la sentencia a la que se agregó este voto concurrente y razonado que se inscribe con características propias en aquella línea tradicional. El propio Estado lo considera un caso paradigmático inscrito en el legado de una guerra intestina, en el cual no existió un sistema de derecho ni un sistema de administración de justicia eficiente y eficaz. Por el hecho de que en el desarrollo de las democracias americanas y la cultura emergente en materia de derechos humanos se debería abolir para siempre el empleo de la violencia que suprime vidas, ataca la libertad y afecta la integridad de las personas. Cuando se logre ese objetivo, la Corte Interamericana estará en posición de abordar casi exclusivamente otros temas característicos de esta etapa diferente, como lo hace hoy en día. ¿Dónde está el autor intelectual? Ese que no arriesga ni una huella digital. ¿Cómo se llama el que jamás compareció? Ese que no pierde cuando todo se perdió.